Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidas a la edición número 16 del Congreso de Enseñanza de Diseño. Esta gestión se hace en el marco del Instituto de Investigación de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. El instituto abarca tres áreas: área de formación de posgrados, área de actividad de investigación y área de actividad de difusión y proyección. En este sentido, este presente congreso es un espacio para difusión y proyección y tiene como finalidad compartir diferentes experiencias, planificar acciones conjuntas, perdón, plantear temáticas relevantes y concretar proyectos académicos e institucionales destinados a enriquecer la formación de los diseñadores del continente e impactar favorablemente en la calidad del ejercicio profesional de todas las áreas del diseño y la comunicación. En este marco, entonces, damos inicio a la Comisión A40 de Mercado y Gestión del Diseño. Me presento, mi nombre es David Arango Cadavid, soy coordinador del área de educación online de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Veo que al parecer tenemos pocos expositores en sala, entonces les voy a explicar la dinámica. Vamos a utilizar 15 minutos por ponencia. Cuando les esté faltando 2 minutos, les voy a plantear una reacción de esta manera. Así se dan cuenta que les faltan 2 minutos para que empiecen a redondear y a cerrar sus ponencias. La idea de esta experiencia no es simplemente plantear la ponencia, sino que nos quedemos un ratito para conversar después de todas las exposiciones, para plantear algunas dudas, inquietudes, preguntas y establecer vínculos que nos puedan servir para desarrollar proyectos en el futuro. Enmarcados en el Congreso, les voy a pedir a todos los que estén habilitados de compartir cámara que lo hagan en función de establecer este espacio académico con más seriedad y más respeto para los que van a exponer y que estamos siendo escuchados no por un cuadro negro con un nombre, sino con un rostro al cual podemos plantearle nuestras ideas, podemos reaccionar y podemos comunicarnos entre pares, ¿no? Dicho esto, vamos a comenzar con la importancia de la identidad gráfica en asociaciones de Ángel Arias Camacho y equipo. Y se prepara, según los que veo que están en sala, si me saltó alguno o algo, avísenme, así reconfiguramos un poco. Modelo predictivo de consumo de cacao en Santander, de Marillanes Rodríguez Villamizar. Ángel, te escuchamos. Claro que sí, creo que ya tengo activo el micro. Ok, perfecto. Saludos, buenas tardes. El presente proyecto que voy a exponer el día de hoy forma parte de un proyecto de investigación de acá del Instituto Superior Tecnológico Babahoyo, en lugar donde trabajo, en conjunto con mis compañeras, la licenciada Mercedes Moscoso y mi compañera, la ingeniera María Oviedo. ¿Qué es lo que hemos realizado? Generar un análisis acerca de la importancia o la necesidad de conocer que las asociaciones, sociedades o comunidades, especialmente acá en la provincia de Los Ríos, le den mayor relevancia a lo que es el manual de identidad gráfica o el identificador visual. Dentro de este estudio, voy a continuar. Queremos generar un interés no solamente por la creación, sino por la correcta aplicación de la identidad visual en estos grupos sociales como tal. Mencionar que la identidad visual no solamente se la aplica o se la debe de promocionar o vender, por así llamarlo, a organizaciones con fines de lucro, sino también a estas organizaciones que no tienen un fin de lucro como tal. Tenemos muchos ejemplos de empresas, microempresas, que ya tienen sentada la importancia de qué es un manual, qué es una identidad gráfica, qué es un logo como tal. Pero ocurre todo lo contrario cuando son fundaciones, ONG o asociaciones de grupos sociales como tal.
La problemática que existe acá dentro de la provincia de Los Ríos, acá en el país Ecuador, tenemos de que la gran mayoría de estas asociaciones, de estas comunidades, alrededor de 4.000 y algo, que ya mismo tengo los datos exactos en la siguiente diapositiva, no le prestan o no le dan mayor relevancia e importancia a la construcción de una identidad visual, a la marca de sus empresas, bueno, de sus asociaciones, de sus grupos sociales. Dentro de esto también existe de parte de contraria, es decir, del cliente o la persona que va a usar estos servicios o estos productos, no tiene dónde verificar eh, la, se podría decir, la historia de la creación de estas empresas, bueno, de estas asociaciones. Entonces, dificulta mucho por parte del usuario confiar en ciertas organizaciones o grupos sociales. Otra cosa también que hemos detectado en este estudio es que estas asociaciones acá en nuestro país tienen la problemática de que la gran mayoría no están legalizadas y su cultura organizacional dentro del grupo no es la más acertada ni la más correcta. Bien, para este estudio hemos utilizado la página del gobierno de acá de Ecuador, de la sociedad civil, en donde están estos grupos sociales legalmente constituidos, en la cual encontramos dentro de las asociaciones, comités, federaciones, gremios, eh, ONGs, etcétera. ¿Cuál es el motivo principal de que estas asociaciones se inclinen por crear una marca o se inclinen por generar una identidad visual? Es por los casos de estudio que existen en diferentes países. Por ejemplo, en España, estos grupos sociales, no todos, pero sí un gran sector, tiene un buen funcionamiento y no solo es conocido a nivel local, sino a nivel nacional e inclusive pueden exportar a nivel internacional. Y de allí radica la importancia o de allí radica el interés de generar esta importancia en estas asociaciones de que se inclinen por tener una buena identidad visual. Tenemos el ejemplo de la Asociación Española de Economía Digital, la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética y la Asociación Española para la Digitalización. Dentro de ellos quise tomar dos ejemplos muy puntuales, la de Leo Olivera y la de Sourcing Indonesia, en donde Leo Olivera es una cooperativa de trabajo para producir y crear vinos y aceites. ¿Cuál es lo especial de esta compañía? De que recluta o tiene dentro de su voluntariado personas con alteraciones psíquicas o discapacidades psíquicas dentro de la misión y visión o dentro de su grupo objetivo que ellos tienen planteado como empresa. La gran mayoría de estos productos son artesanales, 100% elaborados a mano y cero utilización de máquinas industriales. Sourcing Indonesia es también una organización que reúne grupos de artesanos, pero esto promociona sus productos y servicios de la realización de cosas hechas a mano. De manera internacional en diferentes países ya está consolidado. ¿Cuál es el objetivo principal de este estudio? Es analizar la situación actual que vive nuestra provincia, nuestro estado acá en Los Ríos, de estos grupos de asociaciones. Dentro del estudio se quiere dejar sentado de que existe diferencia dentro de sociedades, tales como las compañías, las empresas, las microempresas, pymes, MIPYMES, como sociedades anónimas, como sociedades de acciones simplificadas establecidas por nuestro gobierno. En Ecuador se han creado la gran mayoría desde el año 2020 hasta el año 2022. Ha habido un alto porcentaje en crear empresas de sociedades anónimas simplificadas. Las comunidades son grupos de personas autóctonas de la región sierra, conocidas como indígenas, en las cuales existen 14 nacionalidades y 18 pueblos indígenas.
Dentro de nuestra provincia, los ríos que están en el casillero blanco, voy a ampliarla acá para que logren identificar dentro del mapa. Si observa, no existe ninguna comunidad indígena, ninguna comunidad o nacionalidad de pueblos autóctonos indígenas. ¿Qué es lo que existe acá? Lo que se lo conoce como la comunidad montubia o pueblos montubios, en donde existe una organización o una federación que agrupa más de 298 suborganizaciones montubias, que la gran mayoría están enfocados al sector agricultor ganadero de las provincias de Manabí, Guayas, Los Ríos y Cañar. Dentro de las asociaciones que va el estudio eh, explícitamente realizado, forman parte los colectivos, colectivos, perdón, las federaciones, las asociaciones, los gremios, organizaciones no gubernamentales. Existen 4.939 asociaciones civiles dentro de nuestro país, de las cuales 406 forman parte de la provincia de Los Ríos. ¿De dónde se obtuvo esta información? Son aquellas que están legalmente inscritas dentro del gobierno, ya sea porque rinden cuentas al Estado a través del Servicio de Rentas Internas, declaran impuestos o pertenecen a grupos sociales del Ministerio de Agricultura y Ganadería o al Ministerio de Inclusión Económica y Social. También están registradas dentro de un sistema unificado de información de organizaciones sociales del gobierno. Hay otras organizaciones que no están legalmente constituidas, pero están funcionando de manera libre, que las promocionan dentro de las alcaldías de cada provincia y dentro de las redes sociales. ¿Qué es lo que queremos lograr o conseguir? Que todas estas asociaciones tengan una identidad para que cuando se pueda referir a una de ellas, el público las pueda conocer y determinar si los productos y servicios que ofrecen son buenos o son malos. Como les mencionaba, dentro de nuestro país existen alrededor de 4.900 asociaciones. He seleccionado dentro de las 10 mejores, bueno, no 10, las que 10 exportan, por así llamarlo, 10 asociaciones que exportan fuera de nuestro país. Está conocida este grupo que es llamado Tierra Fértil y este grupo de acá que es Cerro Azul. Ellos exportan en su gran mayoría banano. El logo, si se dan cuenta, o la marca, la insignia que tienen ellos, no es una descripción gráfica muy elaborada. No es una descripción gráfica en la cual digan existe un componente de un experto en diseño que les realizó la imagen como tal. Entonces, de allí surgió nuestra inquietud de la poca importancia o la poca relevancia que le dan a la creación de sus logos, de sus marcas. Dentro de la provincia de Los Ríos, en donde se implica nuestro estudio, ocurrió lo mismo. El FEDOMEC, que es la Federación de Organizaciones Montubias, que es simplemente un tipo de letra, y la Asociación de Artistas Profesionales, en donde pusieron como una especie de escudos, y la imagen que está al lado grafica textualmente o literalmente lo que se vive dentro de las asociaciones. Falta de la cultura organizacional, falta de personería jurídica y falta de una insignia de una marca como tal. Y llegamos a la conclusión de que la poca presencia y en algunos casos la ausencia de la identidad visual en estos grupos sociales hace que le reste importancia o le reste seriedad a la hora de ellos ofrecer sus productos y servicios y poder competir en un mundo globalizado. Y me podrán indicar o sugerir, bueno, son organizaciones sin fines de lucro, todo se va acerca de voluntariado, acerca de mano de obra gratuita, pero eso tampoco significa en donde los productos o servicios que nosotros ofrecemos o la imagen que queremos representar sea cualquier cosa. Agradezco mucho por la atención prestada. Los contactos del presente estudio se los dejo a continuación.
de cada uno de mis compañeros y compañeras. Mi estimado David, eso sería todo de nuestra presentación. Muchísimas gracias, Ángel y compañía. Ya me estoy anotando un par de preguntas para hacerles y para que Ok, hablemos al final de la charla. ok. Sigue Marillanes Rodríguez Villamizar y se prepara, creo que vi por ahí, denme un segundo, a Laura, Laura Michelle Muñoz González se prepara y seguimos con Marillanes Rodríguez Villamizar, modelo predictivo de consumo de cacao en Santander. Marillanes, te escuchamos. Muchísimas gracias, David. Muy buenas tardes para todos los presentes. Bueno, primero quiero focalizar que este proyecto de investigación, este resultado de proyecto de investigación, viene de la mano de varias entidades, en el cual participamos a una convocatoria que el proyecto fue denominado Bioeconomía y Ecosistemas Sostenibles para el Producto Agroindustrial del Cacao en el municipio de San Vicente de Chucurí, Santander, Colombia, del cual tenemos dos aliados estratégicos, que uno de ellos es la Universidad Santo Tomás, seccional Bucaramanga, y Coagrosan, que fue donde se hizo el desarrollo de la estructura de todo el proyecto. Bueno, listo. Bueno, el modelo predictivo de consumo de cacao en Santander fue desarrollado por por tres investigadores, de los cuales dos investigadores son de la Universidad Santo Tomás, que es la profesora Aliyusara Contreras Gómez y el profesor Alfredo Enrique Sanabria Ospino, que fueron los que participamos en el desarrollo del mismo. Bueno, vamos a hacer un resumen muy ejecutivo del desarrollo de este modelo predictivo. Una de las primeras características que se tiene en torno a la producción es determinar realmente cuánto es que se debe producir. Hay algo muy importante que tiene el municipio donde se desarrolla esta estructura en Colombia, en Santander, que se llama San Vicente de Chucurí, donde la mayoría del consumo se da simplemente para las empresas como son la Compañía Nacional de Chocolates y Nutresa, que son los que se llevan todo el insumo y que no permite que realmente esta marca, como se desarrolla de municipio, de ser un municipio 100% cacaotero, se desarrolle de otra forma. ¿Cuál es la dinámica? Pues buscar realmente cuáles son las preferencias del consumo y dentro de eso se hizo un análisis que se estructuró a través de respuestas emocionales y cognitivas, porque el proceso de lo que tiene que ver con el chocolate de mesa, o lo que se llaman las barras de chocolate, ha ido cambiando no solamente en Colombia, sino en el mundo. Y esto se debe todo también que va de la mano con la Organización Mundial de la Salud, que viene muy estructurado en torno a la cantidad de dulce o de azúcar que añadido que tenga cada uno de estos productos. A partir de eso, nosotros analizamos un antecedente del problema que viene de dos elementos muy importantes, que uno es el ámbito internacional, donde el mercado de forma global del cacao artesanal crece dependiendo de unos elementos que son muy importantes que hay que definir, y es primero la integración de la calidad, la sostenibilidad y la autenticidad que tenga el producto. Esto va muy de la mano también con la marca, quien hay productos de los cuales se están volviendo, son orgánicos y que permiten que esos consumidores aumenten su consumo precisamente por esas características. Y a partir de eso se encontraron varios elementos que son muy importantes, donde la mayoría de los consumidores valoran los alimentos nutricionales en torno a lo natural, a lo ético y con un origen responsable. Partiendo de ese hecho, encontramos que el crecimiento de ese mercado de cacao artesanal ha ido avanzando. Se dice que más o menos se cree que en un 8,2% anual para para el 2028, y todo tiene que estar guiado y estructurado a través de los productos saludables, de producción responsable y de comercio justo. A partir de eso, países como en el caso de Suiza y Bélgica han adoptado elementos a partir del neuromarketing y de la inteligencia artificial que les ha permitido saber realmente
cómo son esas preferencias de consumo que tiene el consumidor y a partir de eso, pues poder volverse más competitivos en el mercado y poder analizar esos consumos para poderlo adherir al producto. Desde desde esa dinámica se hizo una aplicación para varias marcas de cacao, donde se determinó a través del elemento de neuromarketing y de eye striking, donde rastreamos realmente cómo es que ese consumidor percibe la estructura de consumo de ese chocolate, chocolate de barra o chocolate de mesa, partiendo del hecho que la mayoría de estos productos que tienen contenido superior al 70% de cacao hasta llegar al 100%. Inferior a ese proceso son denominados chocolatinas. Bueno, también analizamos dentro del desarrollo que debíamos manejar todo lo que es el emotion recognition, donde empezamos a analizar cómo esta técnica a través de la percepción en torno al consumo del chocolate nos permitía identificar cuáles emociones o sensaciones recibían de cada uno de los consumidores que probaban el producto, entre ellas alegría, sorpresa, desagrado, ¿sí? Y nos permitió a nosotros comprender con mayor precisión que hay una cosa equiparada entre lo que es la marca, el desarrollo del empaque, y lo que hay dentro de su interior. Muchos de los consumidores escogían el producto porque el empaque era muy bonito, porque la marca era muy funcional. Y cuando probaban el producto, había algo que no era correlacional entre lo que era el producto con lo que la marca les estaba trabajando. Dentro de esa dinámica también se analizó que dentro de los factores de la marca hay un soporte de tipo emocional y que la mayoría de los consumidores iban muy arriesgados hacia esa estructura de que compraban o consumían el producto por la parte emocional, pero cuando llegaban directamente al producto de tipo racional, se daban cuenta que había una estructura diferente. Dentro de ese desarrollo también se previó, un momentico, por favor, que no me quiere pasar, la integración desde la inteligencia artificial en el desarrollo de los productos. Se han generado casos en los cuales el consumidor quiere, por ejemplo, degustar una taza de chocolate de mesa, pero lo hace de forma individual, es decir, se están creando nuevos desarrollos de productos a partir de eso. Por eso, la inteligencia artificial también nos ayudó a nosotros a transformar todos esos tipos de elementos a datos para poder tomar una decisión de forma estratégica. Y con base en esa estructura, lo que nos permitió es que las marcas puedan anticiparse las tendencias de esos consumos y personalizar las experiencias, como en el caso de poder yo misma en un restaurante, en un café, en una cafetería, poder yo también misma desarrollar el chocolate. Ahora, esta IA, ¿qué es lo que hace o cómo lo estructura? Lo hace a través de patrones de comportamiento, donde lo que busca son las preferencias, emociones, para poder definir esas tendencias. Partiendo de eso, nosotros hicimos un modelo predictivo de cuánto deben en el municipio producir. Y con ello nosotros hicimos una aproximación del consumo local de cacao en el departamento de Santander para un periodo de 2025-2026. Esto lo hicimos tomando en cuenta la producción local en toneladas, el precio por kilogramos en dólares y una demanda externa en toneladas para poder estas variables poderlas llevar a la estructura del modelo. Partiendo de eso, utilizamos varias métricas de desempeño, entre ellas el MAE, que es el que me permite a mí analizar el error absoluto medio. Esto me permitió a mí saber exactamente este modelo que nosotros estábamos generando, cuánto podría ser el error, ¿cierto? Y poderlo evaluar específicamente. También utilizamos la raíz del error cuadrático medio, que nos permitió a nosotros saber exactamente la magnitud del error en las predicciones que nosotros pudiéramos hacer en el modelo. Y considerando que aproximadamente dentro del desarrollo de la estructura son más o menos 449,58 toneladas, lo consideramos bajo una estructura de que 450 toneladas se consideraba un peso mayor para las desviaciones más grandes. También se utilizó el coeficiente de determinación,
que nos permitió a nosotros desarrollar que también ese modelo explica la realidad de los datos reales y nos permitió también saber cuál es el consumo local del cacao en Santander, ¿sí? Sabiendo también hay otros elementos que son muy importantes para tener en cuenta y es la parte de la tradición. Nosotros los colombianos consumimos bastante chocolate de mesa, ¿cierto? Pero también tenemos que mirar la evolución que hay de quitarle el azúcar, el carbohidrato, la caloría, quitarle a ese cacao y volvernos nosotros a la estructura de un modelo saludable, que es lo que ahorita se está mandando en el mundo, ¿cierto? Y nos quedaron otros factores que tenemos que también incluir dentro de este modelo, como es el clima, la política de comercio, las fluctuaciones económicas, campañas de mercado y otros elementos que son importantes también para definir. A partir de eso se hizo una proyección para el 2025-2029, donde la producción local, el promedio del cacao y la demanda externa tienden a estar estables. Y esto nos permite a nosotros también generar una contradicción por parte del modelo, porque esto influye directamente en la producción. Partiendo de ese hecho, también hay que mirar la sensibilidad que puede tener dentro del mercado interno y cómo también puede fluctuar, porque hay productos como nosotros tenemos particularmente en Colombia dentro de la estructura de la marca Nutresa, como es Chocolatina Jet, que su consumo se ha ido reduciendo y han ido migrando a otros productos de la misma marca, como por ejemplo la chocolatina de barra o chocolate de barra que se llama Santander, que dentro de esa estructura, por ellos conocer o analizar que viene procedente de un departamento cacaotero, posiblemente tiene la mejor calidad del producto. Bueno, esta es más o menos la tendencia general llevada dentro de la estructura de producción local de cacao, precio promedio por kilogramo, demanda externa que puede reducir la disponibilidad interna del producto, donde se reflejan algunos picos que se mantienen dentro de la misma estructura estable entre 6.800 y 7.600, que reflejan la interacción de todo lo que tiene que ver con la oferta, precio y mercado externo. Ya para las interpretaciones y recomendaciones que hacemos dentro de la estructura de una de las partes de los resultados del proyecto, se dice que el consumo local está positivamente relacionado con la producción y demanda externa y negativamente con el precio. También la planificación estratégica del sector cacaotero en Santander permite anticipar tendencias y diseñar políticas que favorezcan la producción, comercialización y consumo del cacao. Dentro de ello es crear una marca colectiva que le permita a ellos llevar esa imagen no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Mantener precios competitivos y promover la demanda interna que puedan potenciar el consumo. Aquí hay algo muy importante con estos precios competitivos y es que indiscutiblemente el consumidor se ha dado cuenta que entre el producto tenga, dentro del cacao, ¿no? Tenga en las barras de chocolate, tenga un valor superior, tienen la percepción de que el producto tiene mayor cacao, ¿sí? Dentro de esa dinámica. Y la precisión del modelo podría mejorarse incorporando otras variables que, como ya lo habíamos hablado, condiciones climáticas, políticas de fomento agrícola, campañas de consumo interno y factores macroeconómicos que afectan, que si bien es cierto, estos son externos, que no los podemos manipular, de todas maneras podemos incluirlo dentro de la estructura. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Marijanet. Seguimos con Laura Michelle Muñoz González hacia una metodología latinoamericana de enseñanza de la administración del diseño y se prepara, creo que vi por ahí a Jesús Eduardo Meléndez. Escuchamos a Laura Michelle. Muchas gracias. Por ahí dejé un enlace de una investigación que hice sobre cacao acá en México. Espero, bueno, sea interesante para Marijanet, que es muy distinto el contexto cacaotero acá en México, pero igual relevante. Bueno, esta pregunta forma parte de mi investigación doctoral en términos que vinculan la docencia, pero también las economías del diseño. Y yo creo que una de las preguntas, no solamente en el diseño, sino también en otras carreras, tiene que ver con qué herramientas debemos aprender en la universidad para la inserción laboral. O sea, cómo preparamos mejor a los estudiantes y a los egresados y egresadas, especialmente de diseño, para una inserción laboral o económica. Me parece una pregunta gigantesca.
En ese sentido, mi investigación doctoral tiene que ver con los modelos de enseñanza, específicamente en la UNAM, específicamente en México, qué entendemos por profesionalización, qué estamos entendiendo por inserción laboral, pero también una mirada latinoamericanista. Es decir, para mí es muy importante que no sigamos los manuales de Harvard Business Review o modelos administrativos pues, europeos o gringos que nada tienen que ver con las economías latinoamericanas. Y eso nos mete en una paradoja, ¿no? Que es cómo entendemos las economías del diseño en nuestras regiones y cómo preparamos a los estudiantes para estas economías, pero también para entenderlas y transformarlas. En el caso de que sean pues precarizados o que no tengan ingresos dignos. Me parece que nos meten en una paradoja ahí interesante de formación. El análisis que he hecho hasta ahora tiene que ver con 35 licenciaturas acreditadas en diferentes partes del país. Acá tenemos un organismo como APROD, un organismo a nivel nacional que acredita estas licenciaturas. Y bueno, hasta ahora he encontrado que el 97% de estas licenciaturas en diferentes ramas del diseño gráfico, industrial, textil, en diferentes campos, tiene al menos una asignatura vinculada con el campo de administración del diseño. Sin embargo, estas asignaturas representan solo el 2% del total de la currícula. Eso en términos, digamos, numéricos y en términos de contenido, encontré que los modelos no están muy organizados en términos de estructura curricular, ¿no? Es decir, tienen algunas asignaturas vinculadas con la administración, otras con el emprendimiento, otras con ver aspectos legales, otras con ver aspectos de mercadotecnia, otras tienen que ver con lo presupuestal y otras muy pocas. A ver si me escuchan porque llegó aquí música. Y otra tiene que ver con la producción, sobre todo las de diseño industrial. Mi hipótesis hasta el momento es que realmente no existe un modelo pues congruente, fuerte, adaptado a las necesidades de nuestros países, que pueda formar verdaderamente en habilidades y conocimientos y en aptitudes para el campo laboral, cualquiera que estos sean en el diseño. A nivel licenciatura, al menos en México, ahorita ya empecé el análisis a nivel Latinoamérica, pero a nivel licenciatura he encontrado que estas asignaturas no tienen, como decía, una estructura secuencial. O sea, los objetivos están muy dispersos, hay veces que se les da mercadotecnia, hay veces que se mete dentro del paraguas del emprendimiento muchas cosas que no se entienden. Y algo que acá es medio tóxico, que en México llamamos el echaleganismo, ¿no? O sea, si te va mal laboralmente es tu culpa, ¿no? Y es tu culpa porque no aprendiste buenas herramientas o porque no sabes cobrar o porque no sabes posicionarte, es decir, transferimos esa culpa de inserción en el mercado individualmente, ¿no? Lo cual creo que no puede pasar y sobre todo no puede pasar desde las universidades públicas, ¿no? O sea, tenemos que tomar, me parece, una responsabilidad pues mayor respecto a cómo y para qué estamos formando, al menos en el campo del diseño. El área más débil todavía que alcanzo a visualizar es justo la de costos y de financiamiento, ¿no? O sea, eso sigue trasladándose a otras áreas, sigue trasladándose a el contador, el administrador, el director de proyecto, que es quien sí sabe presupuestar, y el diseñador se le relega en otras áreas menos estratégicas. Y eso, pues, hipotéticamente yo lo veo porque tampoco es que se les enseña, ¿no?, en las universidades. Entonces es difícil encontrar el perfil de alguien que estudió diseño que además tenga este pensamiento estratégico, ¿no? Al menos en México eso no está pasando. Ay, no, creo que se me fue otra diapositiva, pero traía aquí algunos otros datos, pero bueno. En conclusión, y muy rápido porque no sé cuántos minutos teníamos, pero me parece que es muy rápido. La búsqueda, digamos, hasta el momento en este análisis, o déjenme ver si no se pasó por acá. Acá está. Un poco la búsqueda es generar un modelo, ¿no? Yo he probado varios modelos de enseñanza. Ahorita estamos en la revisión del plan de estudios de la licenciatura de la facultad en la UNAM. Estamos justo en vinculación también con otras universidades en otros estados de la República viendo qué pasa. Es interesante que sí, licenciaturas y facultades que están más pegadas a Estados Unidos
pues tienen una currícula mucho más de negocios y están mucho más vinculadas con el intercambio de bienes y servicios de diseño, sobre todo en las ciudades fronterizas. Esa vinculación con Estados Unidos es innegable y es muy fuerte. Pero bueno, la búsqueda está en cómo generamos este modelo de enseñanza, qué tipo de conocimientos y necesidades y habilidades necesitamos y el cómo formamos en estas pedagogías sin caer en esto que les mencionaba, ¿no? El echaleganismo de como estudiante eres responsable, ¿no? De formarte o de lo bien o mal que te va laboralmente, pero además en cómo pensamos en unas otras economías, ¿no? Que no sean necesariamente pues precarizantes, que al momento, al menos en México, así son, o sea, los salarios son muy bajos o muy extractivistas, es decir, hay mucho diseño que se vende a Estados Unidos, pero que se paga muy mal o muy bajo, sobre todo en áreas de tecnología o audiovisual o postproducción de animación, ahí tenemos un grave problema, ¿no? Entonces, un poco lo que estoy haciendo es probar este modelo pedagógicamente, curricularmente, con grupos en mi propia práctica docente y, por supuesto, acompañarlo de un análisis del entorno pues, económico, de los modelos organizacionales que emplean a diseñadores y diseñadores y, pues, idealmente evaluarlo, modificarlo y plantear una mirada de enseñanza de la administración pues, desde América Latina, ¿no? Que no sea solamente seguir los manuales o traducir la mercadotecnia o la mirada estratégica que usualmente nos llega desde Estados Unidos o desde la gestión española, ¿no? Entonces, bueno, por ahí les dejo también mi correo si alguien quiere eh, seguir en conversación o contacto. Y pues muchas gracias. Muchas gracias, Laura Michelle. Seguimos con Jesús Eduardo Meléndez Carrera, diseño de envases y empaques en la industria alimentaria actual. Jesús, te escuchamos. Bueno, capaz no está en sala. Veo que no hay ningún otro expositor entonces en sala. Si hay alguien que me estoy olvidando, le suplico me lo haga saber por el chat o abra el micrófono y coméntemelo. De todas maneras, uno de los objetivos principales de la Comisión y del Congreso de Enseñanza es establecer vínculos regionales, entonces los invito a que cada uno ponga sus datos de contacto en el chat, así podemos empezar a cruzar y a construir puentes para desarrollar proyectos, investigaciones que precisamente ayudan a crecer el campo del diseño. También los invito si estuvieron atentos o vieron alguna de las ponencias que les llamó la atención y quieren preguntar algo como para generar algún tipo de diálogo, lo podemos hacer, me pueden reaccionar con la mano levantada, yo les doy la palabra y vamos conversando un poco. Mientras tanto, yo hago un par de preguntas. Le pregunto a Ángel Arias y al equipo si cuando hacen, o sea, plantean esto de la importancia de la identidad gráfica en las asociaciones, solo se limitan a la identidad gráfica o también empiezan a plantearle la identidad auditiva que cada vez es mucho más fuerte en esto del branding y de la identidad general de una marca, o por ahora el estudio se basa solo a lo gráfico. Ángel. ¿Qué tal? Sí, respondiendo a tu pregunta, mi estimado David. Efectivamente, el proyecto de investigación trata de generar conciencia en estos grupos sociales, en donde el primer objetivo que teníamos planteado era conocer el estado actual o el contexto en el que viven o se desenvuelven actualmente estas organizaciones y asociaciones. La segunda fase del proyecto de investigación es poder contactar con ellos y poder proponerles a estas asociaciones un trabajo de marca. Nosotros trabajamos acá en el Instituto Superior Tecnológico Babahoyo impartiendo clases a estudiantes del nivel tecnológico superior que se van a graduar como diseñadores gráficos.
Entonces, en los proyectos de vinculación, en las prácticas preprofesionales, en los proyectos de aula o proyectos de integradores de saberes, se pretende generar que estos estudiantes, por grupos, se organicen y vayan a una de estas organizaciones sociales y les genere su marca, su identidad, su identificativo visual. Esa es la finalidad. Y luego de ello, hacer una comparación de qué tal les fue antes de crear la marca y post marca. Esa sería la finalidad del estudio en el que estamos trabajando. Entendido, entendido. Gracias, Ángel. Para Laura, Michelle, entiendo que la investigación va, o por lo menos en su estado inicial, no sé qué tan avanzado esté, presentar o indagar sobre precisamente una metodología latinoamericana. ¿Si ha llegado a alguna conclusión o alguna propuesta de cómo articular el modelo latinoamericano o si es posible o si existe una metodología latinoamericana? Te lo planteo en función a que del diseño latinoamericano se ha hablado hace muchísimo tiempo y tampoco se han llegado como a consensos duramente dichos. Entonces, plantear una metodología latinoamericana de enseñanza, ¿qué, qué se ha vislumbrado o qué se ha podido ver o cuál es lo que has dicho es posible y puede ser por acá o todavía está en una fase muy inicial? Pues sí, fíjate que es muy interesante cuando empecé a revisar, bueno, de entrada, pues adentrarme un poco más a lo que sucede a nivel nacional, ya de por sí en un país que es como dimensiones muy grandes, México, pero tampoco hay tantas licenciaturas en diseño, ¿no? O sea, es relativamente un campo eh, pues fácil de investigar en ese sentido porque no es tan grande, no está tan profesionalizado, son muy incipientes todavía los modelos de enseñanza como tal. Yo veo que sí hay algunas pistas de hacia dónde, pero todavía están muy gringos nuestros modelos en este sentido. O sea, tenemos todavía modelos súper eurocéntricos de pensamiento del diseño en general, ¿no? De la visualidad, modelos muy colonizados, modelos que poco miran a su propia historia y modelos que poco miran a su propia economía. Entonces, pensando en cómo mejoramos la formación hacia los egresados de estas carreras, pues sí tenemos un reto muy grande, ¿no? Porque yo agarro y veo los libros de diseño, de design management traducidos, ¿no? De autores, autoras de Inglaterra, de Estados Unidos, y nada tiene que ver. O sea, como bien menciona Ángel, ¿no? Por ejemplo, o sea, ¿qué modelo te enseña a pensar en tu economía solidaria? O sea, todo es como branding, todo es las grandes marcas, pero poco se ve de cómo es pensar justo la identidad de lo social, ¿no? O de lo comunitario. Entonces, creo que ahí tenemos un largo camino. Sí hay algunos esbozos, o sea, por supuesto veo Brasil, Argentina, Colombia, o sea, en esos modelos y universidades sí veo que pues se han adelantado un poco. Siempre nuestra disculpa es, oigan, estamos muy cerquita de Estados Unidos, o sea, nos es más difícil liberarnos de eso que imponen ellos como economía y además pues, tenemos un tratado que es el principal y donde está ligado también mucho del diseño mexicano, entonces sí veo que es posible, pero que tenemos muchísimo que escarbar hacia atrás. Mucho también veo en Brasil, sus propios modelos de administración son, sí, realmente creo que innovadores, o sea, no siguen las mismas teorías, no siguen a Porter, o sea, no siguen a los clásicos como del management. Sí veo que hay luz hacia dónde, pero sí va a requerir un esfuerzo muy grande, interinstitucional, interdisciplinario y, como bien dicen, regional, ¿no? De cómo podemos pensar otra Te lo, economía, porque además es muy duro enseñarle sí a Porter y la mercadotecnia y a su portafolio y luego no encontrar trabajo. te lo Que es preguntaba duro, Laura, o te lo sea, preguntaba Laura porque justo danos un segundito, Jesús, terminamos esta preguntita y comenzamos con tu ponencia. Te lo preguntaba Laura justamente en este mismo congreso, no recuerdo si fue el jueves o el miércoles, hubo una ponencia de una compañera que trabajaba en Perú y precisamente resaltaba precisamente los modelos de pensamiento
que tenemos aplicados en el diseño nosotros, que son eurocéntricos y unos muy norteamericanos, por así decirlo. Y ella planteaba precisamente el por qué sucedía esto, si sabiendo que las comunidades autóctonas o locales, aborígenes, si se quiere, ya planteaban pensamientos de diseño, procesos, porque precisamente a ellos les tocaba resolver sus problemas de manera local de una forma diferente, porque tenían una cosmovisión diferente. Entonces, ella resaltaba y planteaba todos esos procesos de diseño, pero propiamente dicho, esto podría llegar a ser un proceso de pensamiento latinoamericano basado en nuestros propios problemas y no traídos. Entonces es interesante esto, o sea, te lo digo también porque cuando estos conversatorios se van a publicar y van a estar pues como para que todos los vean, estaría muy bueno que te pudieras acercar a ella y poder ver, porque creo que ahí hay un link, ahí hay una red que se puede trabajar y puede servir pues como esto de hacia una metodología más latinoamericana, volviendo digamos que a los principios y a ciertas raíces, ¿no? Entonces es interesante eso. Muchas gracias, Laura. Jesús, ¿quieres compartir pantalla? ¿Estás por ahí? Bueno, mientras Jesús comparte pantalla, le pregunto a Marijanet, esto es como más de curioso, ¿cómo fue el tema de la recolección de datos? A ver, como para entender, recolectaron datos en función a las expresiones de las personas cuando se enfrentaban o tenían contacto con los productos, pero esta recolección de datos fue por intermedio de la tecnología o después hubo una bajada de, bueno, ¿qué sentiste cuando sucedió algo? O simplemente por reconocimiento facial y todos esos datos fueron analizados por una inteligencia artificial. Creo que era por ahí que habías comentado, ¿no? ¿Me quieres clarificar un poco esto? Claro, sí, señor. Bueno, ¿qué fue lo primero que hicimos? Hicimos una determinación de una muestra del mercado en término a la oferta de productos en la categoría desde productos que iban desde los 70 hasta el 100% en barras de chocolate. Y tomamos varios elementos. El primero, focalizamos por edades, buscamos un grupo de estudiantes de varias universidades donde se validó por perfil demográfico, género, también por la edad, por el estatus socioeconómico y también por el consumo, ¿sí? Con ello se utilizaron varios elementos, se utilizaron unas gafas donde las gafas le permitían, a través del eyes tracking, donde les permitía ellos escoger el producto dependiendo de visualmente en dónde se enfocaban. Entonces eso nos permitió a nosotros pues tener un análisis en torno a esos productos, en torno a la marca. Y después de eso se utilizó un brazalete, como con unos nodos que le permitió saber mandar vibraciones a un software donde nos permitía a nosotros saber, dependiendo del producto, ahí también estaban grabados, dependiendo del producto que ellos habían escogido, cuál era la sensación que tenía, no solamente de tipo facial, sino también de tipo sensitivo, ¿sí? Toda esa información se subió eso de por sí ya es predictivo, pero también se subió por medio de ChatGPT y él terminó de hacer el análisis y la estructura de cada componentes por las marcas. Mari, y te hago una consulta en este punto. O sea, entiendo que eso no fue luego reforzado por una validación de lo que se sentía. Simplemente no, o sea, fue recolectado por intermedio tecnológico, no fue validado en función de la oralidad, si se quiere, ¿no?
Sí, sí, fue solamente neuromarketing. ¿Por qué se utilizó neuromarketing? Porque nosotros como consumidores tenemos un problema grave en torno a las marcas, que nosotros precisamos una marca y a partir de esa marca nosotros creemos en esa marca. Entonces, si nosotros nos llaman, por decir algo, un pantalón Levi's, entonces vamos a decir que ese pantalón nos va a durar a nosotros 50 años, por decir algo. ¿Por qué? Porque tiene dentro de sus beneficios, pues es la durabilidad y la calidad del producto. Por eso tratamos de que esas emociones o esa recapitulación de esas sensaciones se hicieran a través de estos elementos, porque nos estaban realmente diciendo la verdad. No era una estructura que vieran ellos la marca, el producto y dijeran, no, es que de por sí va a ser de buena calidad o va a ser rico o me va a gustar, sino ya eran expresiones más internas que nos permitían a nosotros realmente valorar. ¿Sí? Y también hicimos unos focus group a ciegas, donde también colocamos los productos y ellos lo iban categorizando porque de todas maneras el consumir un cacao al 100% para las personas que están acostumbradas a consumir chocolate o chocolatina que tiene una cantidad de dulce impresionante, pues es complejo, ¿no? O sea, desacostumbrarnos nosotros a eso. Y sobre todo que nosotros los colombianos pues somos muy amantes al dulce. Entonces, esa fue una investigación muy enriquecedora porque realmente nos dimos cuenta de que la marca, sus beneficios no estaban siendo transmitidas a través de esa identidad. Mari, y te hago una pregunta. ¿No corrieron el riesgo o no tuvieron de pronto miedo en función a que haya un sesgo en función al funcionamiento precisamente de procesual de las personas químicamente en el cerebro en función de la reacción de los elementos? Porque no todos reaccionan igual y no todos quieren decir lo mismo. Precisamente por eso también entran las neurodivergencias que están tan de boga ahora o tan diagnosticadas, no tuvieron, la palabra es como no tuvieron miedo a que eso de pronto sesgara esto de la recopilación de datos No, porque es que la muestra fue tomada amplia y tuvimos también un grupo control, que ese grupo control fue afortunado que lo hubiéramos tenido porque fue un grupo de 15 franceses que estaban haciendo su estancia aquí en Colombia, aquí en Bucaramanga, que pues ellos nacieron con el chocolate al 90, al 100%. Entonces ellos sí valoraron el producto, nada de español, todo francés, inglés. Entonces el enfrentarse con un producto que no lo conocían la marca, ya se fueron directamente, fue al producto como tal. Y después equiparamos ese grupo control con el otro grupo control y nos ayudó a nosotros realmente a equilibrar. Y nos dimos cuenta de que hay marcas muy bien diseñadas, marcas que son muy vistosas, que marcas que llaman la atención, pero su producto va muy en declive con la estructura. Incluso también hicimos análisis de las tablas nutricionales. bueno, muchas gracias. No, lo que me parece muy interesante es poder validar la recopilación de datos netamente con instrumentos digitales y digitalizados y cómo esto puede pues, ayudar. Por eso te decía de miedo al sesgo, pero pues, o sea, me parece que está muy chévere poder ver cómo en la industria se están aplicando los métodos predictivos y la inteligencia artificial, que digamos dentro de las aulas o en la enseñanza del diseño la vemos de pronto tan en la puntica del iceberg nada más, ¿no? Entonces estaba por ahí, iban las preguntas. Jesús, ¿estás por ahí? Muy buenas tardes, estimados. ¿Cómo ¿Me está? escuchan? Te Muy bien, escuchamos fuerte y claro. perfecto. Bueno, estimados, en esta oportunidad, bueno, quiero compartirles un trabajo que estuvimos realizando a modo exploratorio sobre diseños de empaques y envases en la industria alimentaria actual, ¿verdad? Más que todo las tendencias que se están dando en la industria y más o menos establecer los envases exitosos que han calado en el mercado.
Es interesante, como aspectos generales, mencionarles eh, un estudio que se desarrolla a través del Índice de Desperdicio de Alimentos, que lo elabora el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en donde nos indica que más de 600 millones de toneladas de alimentos terminan en el cesto de la basura a nivel mundial, ¿verdad? eh, en un registro dado al año 2022 y que a la fecha continúa pues en aumento. Es una situación alarmante lo que es la parte de la crisis alimentaria, ¿verdad? Los objetivos 2030 que se está planteando la ONU y el hambre en el mundo. Otro aspecto interesante que podemos asociar a esta temática es que muchas de las enfermedades transmitidas por los alimentos son sufridas por los consumidores y que no quedan registradas en las estadísticas oficiales. Es decir, hay algunas enfermedades que son de índole, vamos a decirlo así, no de mucho impacto en la salud, otras que son de moderado y otras que son de índole grave. Esas de moderado o incluso las de poco impacto son aquellas que quedan bajo la mesa y que están asociadas al consumo de alimentos que han estado expuestos a algún deterioro o algún daño. Es de resaltar que los envases y empaques permiten aportar mejoras a las cadenas de suministro. La industria alimentaria, como bien es sabido por ustedes, cuenta con altas o extensas cadenas de suministro, desde la producción de las materias primas hasta la elaboración del producto terminado y comercialización y distribución de los productos. Asimismo, podemos comentar que la industria alimentaria contemporánea tiene el reto entonces de mejorar los empaques de los productos alimenticios con el propósito de garantizar la calidad y de esa manera combatir ese empaque tradicional que por lo general ha estado marcado por derivados del petróleo. Hoy existe una creciente demanda de productos sostenibles, ¿verdad? Hay muchas regulaciones a niveles de los países del primer mundo, e incluso nuestras economías aquí en Latinoamérica. Se han levantado propuestas legislativas, regulatorias en la materia, y eso implica también cambios en las dinámicas y tendencias de los consumidores. Es decir, el empaque de los productos alimenticios está diseñado para brindar la protección, ¿verdad? Para facilitar información al consumidor, pero también para hacer más manejable el proceso de almacenamiento y la distribución del producto alimenticio. Por tanto, eso implica que va a impactar en la seguridad y la vida útil del, del producto. Si hablamos de la industria de envases y empaques, pues podemos mencionar algunas tendencias, por lo menos, como decimos allí, recubrimientos y películas comestibles, es muy común, ¿verdad? Que están trabajando las diversas empresas, están trabajando también en los envases, en el cartón preformado, en los termoformables que van dirigidos más que todo a productos del agro y del mar, ¿verdad? Películas y cierre clip para embutidos y queso. La industria láctea está trabajando mucho en lo que es e innovando mucho en lo que es la parte de los envases y empaques. El envasado aséptico, desde hace un tiempo para acá, donde se automatiza para el caso de los productos líquidos, es también de alta demanda, de alta distribución en la industria eh, de los alimentos, así como las tendencias del avance tecnológico en cuanto a la parte de informática. eh, Ahí tenemos, ha impactado lo que es el etiquetado. Entonces tenemos presencia de productos, ¿verdad? En sus envases con QR, con, donde tú puedes obtener información de la trazabilidad del mismo. Algunas empresas líderes,
las tenemos por allí mencionadas, por lo menos Tetra Pak, Mondi, Landor, Arco, se enfocan en la economía circular, en la creación de marcas y branding, en la innovación del diseño, en la flexibilidad y la sostenibilidad, como ya hemos dicho, abordar envases y empaques, incluyendo productos que están frescos hasta productos terminados y, por supuesto, buscando brindar soluciones que permitan una mayor vida útil y la reducción de los desperdicios. Es algo muy interesante también el tema del desperdicio a nivel de las industrias. Cabe destacar también que, desde el punto de vista de la investigación y desarrollo, hay diversos eh, investigadores que han estado trabajando en esa parte de la ciencia del empaque, en la ciencia del embalaje, y muchos están enfocados a la tecnología de los alimentos, a trabajar la parte de la tecnología de alimentos, y el conocimiento que allí genera permite el desarrollo de soluciones en materia de envasado. Por ejemplo, hay investigaciones que se pueden conseguir sobre el diseño sustentable, el ecodiseño, el uso de bioplásticos. Podemos conseguir también el uso de nanopartículas o nanomateriales que se utilizan en la construcción de este tipo de eh, materiales. Podemos ver también entonces la evolución que ha tenido a través de la investigación y desarrollo la industria del envasado y el empaquetado, ¿verdad? Tenemos hoy con todo el conocimiento científico, desarrollos de nuevos productos para buscar esos objetivos ya mencionados. Por otra parte, en cuanto al diseño de empaques, podemos comentar que hay una relación profunda entre los tipos de empaque, ¿ok? Los tipos de envase. Acuérdense que tenemos por aquí el envase primario, el secundario y el terciario. Ese secundario es el empaque y el terciario es ya el embalaje. Todos ellos están involucrados en la cadena de suministro, ¿verdad? Y juegan un rol clave en la industria alimentaria. También podemos comentar que existe una estrecha relación de los envases con las operaciones de producción. Es decir, los insumos o materias primas para fabricar los envases tienen que ver mucho también con las características del producto que se está procesando, las operaciones, los equipos, las maquinarias que se están tratando o abordando para fabricar envases también juegan un papel clave en el diseño. Hay otro aspecto, por lo menos desde el punto de vista de la funcionalidad de los envases y empaques, es, como ya habíamos comentado, el almacenamiento, el transporte, el uso del empaque como medio para hacer publicidad y venta, y la protección con los distintos elementos físicos, químicos y microbiológicos que rodean al alimento que en cuestión se busca resguardar. Materiales como la celulosa, el vidrio, el plástico, la cerámica, el metal o, muy común hoy en día, el uso de materiales compuestos son claves en el diseño de los envases y empaques. Actualmente se puede destacar el uso de algunos métodos de construcción de envases y empaques como la inyección, el soplado, la extrusión. Tenemos también el calandrado, el termoformado, como ya hemos dicho, cuando hablamos de las tendencias, la laminación, el sellado troquelado, así como aspectos de la impresión y el uso de adhesivos que también se colocan en o se consideran en el diseño. Como accesorios, recuerden que hay hoy en día muchos accesorios que se le colocan a los envases buscando mejorar la experiencia del usuario. Eh, es también un tema interesante porque permiten hacer una conexión con el consumidor, una facilidad de uso, una ergonomía al producto como tal. Asimismo, en cuanto a los modelos de envases y empaques, podemos comentar, bueno, que debe existir una integración entre la funcionalidad, la geometría, los materiales y colores en el diseño que se elabora.
Obviamente ese diseño sometido a pruebas y ensayos, ¿verdad? Para determinar la calidad y el desempeño que éste va a presentar, así como el cumplimiento de normas y su codificación y presentación de la información para el consumidor, que es clave. Las normativas obligatorias o voluntarias por países o internacionales es importante hoy en día también en la industria alimentaria porque permiten brindar también competitividad en los mercados. Y por supuesto, como fin principal, la satisfacción del cliente, que en definitiva está usando ese producto. Aquí menciono algunos envases de éxito que son interesantes. Por lo menos algunos de ellos los hemos podido nosotros usar en nuestras casas en diversos tipos de productos. Por ejemplo, tenemos el Tetra Pak, el envase multicapa que tiene distintas presentaciones tipo Brit, tipo Prisma, ¿ok? Que contienen distintos tipos de productos líquidos, por ejemplo, jugos y lácteos, por ejemplo, leche, leche condensada, néctares, y es muy diversificado hoy en día en la industria alimentaria. La protección que brinda este tipo de envase sin necesidad de aditivos químicos es interesante, pues usa como material de envasado un material multicapa donde combina polietileno, cartón, aluminio, o sea, distintas materiales que permiten hacer una configuración que brinda la protección y la larga durabilidad al producto que allí se ha contenido. Envases como las empresas de comida rápida como McDonald's está jugando mucho el tema del marketing, ¿verdad? Y de la funcionalidad, ¿verdad? Cómo mejorar la experiencia del usuario también. Esa parte es muy importante porque la experiencia del desempacar es algo muy llamativo y que es muy apreciado hoy en día por el consumidor. Aparte de eso, tenemos otras experiencias, por ejemplo, el de las papas Pringles, por ejemplo. Vemos como la simplicidad, pero también combinada con la parte ecológica, permite preservar el producto y mantener la posición de la marca. En definitiva, pues podemos ver que un envase de éxito debe de reunir muchos aspectos en cuanto a su diseño que consideren al consumidor, que consideren a, a la experiencia del usuario, mejorar la experiencia del usuario, al cumplimiento de normativas y que por supuesto, si un alimento no es inocuo, no es un alimento. Es algo de verdad que forma parte de la seguridad alimentaria, que se suma al acceso, a la disponibilidad y a la calidad. Es, esto es una experiencia eh, exploratoria que quería compartirles a ustedes hoy en esta oportunidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jesús. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacerle a Jesús en relación a su ponencia? Si no, vamos concluyendo la comisión. Jesús, te invito a que compartas tus redes o tus contactos por el chat, así pueden estar en contacto y en comunicación luego de la comisión. Bueno, para ir cerrando, agradecerles a todos y a todas por estar, por exponer. Son muy valiosas todas sus experiencias. Agradecerles por parte de la facultad. Muchas gracias por responder las preguntas, por llevar las aclaraciones, por compartir el conocimiento, que de eso se trata estos espacios. Ya nos estamos viendo en futuras ocasiones. Muchísimas gracias a todos y a todas. Hasta luego. Feliz tarde para todos. Gracias, feliz tarde, muy amables. Felicitaciones a todos.